Una característica de la iglesia es que vemos a Cristo como nuestro Señor y como soberano. Ese es algo bien importante, porque si Cristo, mis amados, no es el Señor y el soberano de la iglesia, de su pueblo, probablemente estamos viendo un Jesús diferente, y eso es importante. Entonces es bueno tener claro. Pues como les digo que veremos hoy, vayan en su Biblia a Mateo 28 y, y entender esto, mis amados, que parte de las características de la iglesia de Cristo es que Cristo es soberano y Él es Señor. Esa es una de las características que nos debería representar a nosotros. Mis amados, cuando venimos a los pies de Cristo, que el Señor nos humilla y nos trata de la manera que Él debe tratar con nosotros, estamos obligados, no es como algo si queremos o no, a ser parte de una iglesia local. Y eso es algo que el Señor ha estado hablando a esta misión, hermanos, aquí en La Piedad, que debemos ser parte de una iglesia local, porque no puede haber cristianismo fuera de una iglesia local. Hoy escuchaba a un hermano que se llama Sproul y él decía que había un hermano, San Agustín, no sé si han escuchado de San Agustín, es un padre de la iglesia, San Agustín de Hipona. Él, hermanos, les platico un poco, él estaba muy ebrio y iba caminando muy ebrio, y de repente estaban unos niños estaban jugando y en un juego que estaban jugando ellos decían, toma y lee, ese era su juego de los niños. Y él, donde estaba en ese lugar, escuchando a los niños, que decía toma y lee, se encontró un Nuevo Testamento. Y él abrió el Nuevo Testamento y él leyó una porción donde habla de la embriaguez, de la borrachera, y él leyó donde decía que debemos vestirnos de Cristo. Y él ahí conoció a Cristo, borracho, ebrio. Y después él se hizo alguien fiel al Señor, que Dios usó. Podemos ver cómo Dios obra, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y Dios usó a unos niños pequeños que jugaban para que él pudiera leer algo de la Escritura. ¿Se imaginan eso? Pero también él después, en una de sus confesiones, él escribió un libro que se llama Confesiones, las Confesiones de San Agustín. Luego se las podré compartir para que las lean. Y él decía que si Dios es nuestro Padre, él lo decía de esta manera, es como un símbolo. La iglesia verdadera, la iglesia en la que nos congregamos, él lo ponía como un ejemplo, ella debe ser nuestra madre, no porque tengamos una madre como antes teníamos, que decíamos, es que la iglesia católica es la madre, eso no es cierto, pero sí, al conocer a Cristo, mis amados, es una obligación de un creyente ser parte de una iglesia. No puede haber personas que dicen que son cristianos y no se congregan en una iglesia. Eso es un engaño del diablo. El diablo viene a decirle a las gentes, mira, puedes creer en Cristo y vive tu cristianismo en tu casa, leyendo tu Biblia, orando tú sola. Eso es mentira. Eso no es verdad. Y una de las características, creo que de las más importantes, es que Cristo es Señor y es soberano de su iglesia. Ven conmigo Mateo 28. Esto está, mis amados, después de la resurrección de Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz, había resucitado, y Él dice estas palabras en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice lo siguiente: toda potestad me es dada, vean esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados, esa es una de las características de una iglesia que ahora está en Cristo, que ve a Cristo como el Señor y el soberano y se somete a su autoridad. Ahora, mis amados, parte de que Cristo nos llama a ser nuestro Señor. ¿Por qué nos llama a ser nuestro Señor? Él nos llama también a unirnos a una iglesia que predique la palabra, a una iglesia que sea fiel a Cristo, porque mis amados, en el momento que Cristo regrese, a mí me da terror, porque dice que Él llamará a todos los pastores y aún los que decían que eran pastores y no lo son, y Él les pedirá cuentas de qué hicieron con su iglesia. Entonces, el problema actual, mis amados, en las iglesias modernas o en muchos lugares de reunión,
Porque una iglesia es un llamado a salir fuera, eso significa iglesia. Muchos lugares de reuniones que predican sobre Jesús, pero no ponen a Jesús como la autoridad de la iglesia, como la cabeza, que es nosotros somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero nosotros no nos movemos para donde queremos, sino al estar sometidos a la cabeza que es Cristo, la iglesia va a funcionar de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Entonces, dice Jesús aquí, Mateo 28, 18, toda potestad, después de que Él se acerca a sus discípulos, que aún unos dudaban. ¿Se imaginan esto? Este pasaje cuando lo leo me pone a pensar, porque aún lo vieron muerto, lo vieron que lo apresaron, lo vieron en la cruz, lo vieron morir, vieron que lo sepultaron, vieron que resucitó, y dice que aún algunos dudaban de Él. Pero el Señor Jesús, de una manera muy paciente, se acerca a sus discípulos y les dice estas palabras: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. No únicamente Él tiene la autoridad en el cielo, no. En el cielo y en la tierra yo tengo toda la autoridad. Yo soy soberano, yo soy Señor. Esa es una característica de una iglesia que realmente entiende el señorío de Cristo, que Él es Señor, Él es Rey, y que, mis amados, aún ahorita cantábamos, si me acecha Satanás o desmayo en mi interior, bueno, debo recordar que Él es Rey, Él es soberano. ¿Vendrá la enfermedad? Sí, vendrá la persecución, vendrá la aflicción. Se acercará los días en el cual voy a presentarme delante de Él, pero sé que Él reina y que Él dio su vida por mí. Ahora, el que Jesús tenga toda la autoridad, toda la potestad, mis amados, debería darnos tanto descanso a nuestra alma, que ahora la iglesia, mis amados, es la embajada del reino de Cristo. Esto lo dice un hermano que se llama Jonathan Lehman, y él dice que ahora somos embajadores, como dice Pablo a los Corintios, que ahorita lo leeremos. Ahora, mis amados, Cristo, Él nos gobierna para salvarnos, mis amados, pero también nos gobierna para decirnos qué hacer. Ese es el problema de hoy, que podemos ver a Cristo únicamente como un salvador, pero no como nuestro Señor. Mis amados, Cristo sí nos gobierna para salvarnos. Y ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? De todos aquellos que desprecian a Cristo, hermanos, ellos desprecian su reinado. Todos aquellos que no quieren someterse a la autoridad de Cristo no ven a Cristo como su Señor. Lo pueden ver como un Salvador, lo pueden ver como, pues sí, alguien que murió en la cruz, pero no como alguien que está por encima de todo. Así que, hermanos, Él nos llama, el Señor Jesucristo, nos llama a que nos sometamos a Él, a que hagamos su voluntad. De hecho, dice la palabra que todo aquel que le ama va a guardar su palabra, va a guardar sus mandamientos. Ahí podríamos darnos cuenta si realmente somos parte de su iglesia, somos ahora representantes de Dios en la tierra, ¿se imaginan? Ahora, dice aquí el Señor Jesús, por tanto, le dice a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es una promesa que hace a sus discípulos y que nos la hace a nosotros, para que estemos convencidos de que si nosotros estamos haciendo su voluntad, Él está con nosotros siempre, mis amados. Ahora, es en Cristo y es a través de su palabra que nosotros ahora tenemos la autoridad que Dios nos dejó para poder corregir lo incorrecto, hermanos, para hacer un juicio, aún para hacer un juicio sobre las personas que están sin Cristo, y para hacer un juicio en la iglesia. La palabra de Dios nos dice claramente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no queremos someternos a la palabra, queremos someternos a lo que yo creo, a lo que yo pienso, pero no a Cristo, y ahí hay un problema en nuestro corazón, un problema grave cuando no queremos someternos a Él. Ahora, mis amados, la Biblia habla claramente de cómo ser parte del pueblo de Dios, de cómo ser o ejercer disciplina cuando sea necesario con alguien que esté practicando el pecado. Hermanos, la Biblia es tan perfecta, dice ahí, que convierte el alma. Así que, hermanos, Cristo es el buen pastor, eso lo han leído, Juan capítulo 10, pero ¿saben qué? Él no solo, mis amados, nos ha salvado y comprado con su sangre, sino que Él ha establecido, mis amados, la manera de que sus ovejas verdaderas sean alimentadas y sean dirigidas hasta el final a Él. Él ha establecido todo eso. ¿Cuál es el propósito de Dios en su soberanía? Y que ahora Dios le ha entregado el reino a su Hijo, que todos aquellos por los que Cristo pagó, ninguno se pierda. Pero Él ha establecido aún esto, hermanos. Cómo alimentar a sus ovejas, cómo pastorearlas, cómo dirigirlas, cómo llevarlas a Él. Mis amados, la Biblia es muy clara. ¿Y cuál es el problema? Que no vemos a Cristo como nuestro Señor.
Ahora, mis amados, el propósito de estos estudios es saber qué es ser parte del cuerpo de Cristo, porque probablemente yo digo, no, pues yo creo en Cristo, pero qué beneficios o bendiciones tengo, pero también qué responsabilidades tengo delante del Señor. Ahora, ¿han escuchado la palabra imperio? ¿Sí? ¿Qué viene a su mente por la palabra imperio? Es una pregunta que quiero hacerles. Un reinado, un imperio, en alguna película han visto, ¿no? Ahora, un imperio, mis amados, es, es aquel que tiene el poder absoluto o el dominio absoluto. Ese es un imperio, hermanos. ¿Recuerdan o si han visto alguna vez la película de César o de todos los emperadores? Ellos tenían cierto dominio cuando gobernaban en muchas ciudades. Ellos eran emperadores y si ellos decían todos se visten de blanco, todos tenían que vestirse. Es un ejemplo. Todos se vestían de blanco. Ahora, mis amados, ¿cuál es la bendición para nosotros ahora que estamos en este tiempo, hermanos? Es que Cristo tiene el reino y el imperio. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Mis amados, el Señor Jesucristo ha dicho también que aún las autoridades son para servicio de Él. Vayan conmigo a Romanos 13. Romanos 13. Y aún el apóstol Pablo en, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 13, habla de esta autoridad que Dios ha dado a los gobernantes, a los que ejercen la autoridad y el cuidado. El día de ayer teníamos una situación donde una oficial se acercaba a nosotros. Estamos predicando en el centro y ella se acercaba. Y yo sé que Dios les ha dado para que guarden el orden, pero aún en eso estamos llamados a obedecer al Señor antes que a ellos. Pero ellos han sido puestos por Él para cuidar el orden. Y vean lo que dice Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Aún la Biblia habla de esto, mis amados. Dice, sométase toda persona. ¿Cuántas personas deben someterse? Todas. Toda persona a las autoridades superiores. Porque escuchen esto, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Entonces aún cuando teníamos nuestros padres, aún los gobernantes, todos ellos de una manera soberana, el Señor Jesucristo los ha puesto y eso creo que nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué voto? Bueno, pues las autoridades dicen que vote, pero Él es el que pone y quita reyes. No es el gobierno, Él es el que es rey sobre eso, hermanos. Ahora dice aquí, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, vean esto, por Dios han sido establecidas. Ahora, dice más adelante, en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vean esto, porque los magistrados no están para infundir temor. El que hace el bien, al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Cuando estamos haciendo cosas buenas, no importa que me pare un oficial, la policía, que me van a revisar, pero cuando estoy haciendo algo malo, me da temor. ¿Por qué? Porque sé que estoy haciendo algo malo. Entonces, aún las autoridades que el Señor ha puesto es para que guarden el orden. Y cuando yo estoy haciendo algo malo, el Señor quiere que entienda que Él ha puesto aún las autoridades. Vean el versículo 3. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora vean el 4. Hablando de la autoridad. Porque es que servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Entonces, mis amados, aún las autoridades son determinadas por Dios. Y es importante, mis amados, que entendamos que Cristo está por encima de cualquier autoridad, aún del reino de Satanás, porque Satanás tiene su reino que le ha sido permitido ejercer dominio sobre ellos. De hecho, todos aquellos que están sin Cristo son parte del reino del diablo y ellos van a obrar mintiendo, robando, engañando, matando a los creyentes, van a hacer cosas terribles porque ellos tienen cierto dominio permitido por Dios, pero por encima de cualquier reino y de cualquier autoridad está Cristo sentado en su trono y eso nos debe quedar claro en nuestra mente. Él es rey, está pasando una situación, Él reina. En México llegó la persecución, prohibieron las reuniones, prohibieron la Biblia. Él es rey, Él es reina, Él quiere que sigamos obedeciéndolo a Él. Va a suceder, mis amados, lo que hemos estado leyendo los domingos allá en el lugar de reunión. Y aún en esto, mis amados, el día de hoy podemos descansar en que nosotros como iglesia existimos aquí por Cristo, hermanos. No existimos porque somos buenos o porque somos más agradables o porque Dios nos ve bonitos. No, hermanos, porque Cristo es rey y Él ha determinado
¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí siendo sus representantes en la tierra? Ahora, mis amados, vayan conmigo ahí a Juan, en el momento que el Señor Jesucristo es presentado para ir a la cruz. Juan 19, el escrito del Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y esto es en los juicios que se hacen para que Jesús vaya a la cruz. Y dice el versículo 11, respondiendo a Pilato, dice, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Por tanto, bueno, es otra parte, pero esta parte llama mi atención. Dice Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Entonces, a un Pilato, la autoridad que tenía para ejercer lo que él hizo, venía de parte de Dios. Y uno puede decir, bueno, y entonces, ¿Dios estaba de acuerdo con la muerte de Cristo? Sí, porque esa es parte de que Dios tiene el control y el dominio de todo. No hay, es más, la muerte de Cristo tuvo que suceder en el momento preciso que Dios había determinado. No un día después, no un minuto después, no una hora antes, no, mis amados. Aún la autoridad que tenían ellos, estos gobernadores o estos oficiales, era puesta por Dios. Y aún en eso nosotros podemos descansar, mis amados, porque aún viene a mi mente ahora que estudiaremos Pablo, hermanos, o la conversión de Pablo, de perseguidor a perseguido, hermanos, cómo aún Pablo tenía que comparecer delante de autoridades, de reyes, y todo eso era para hablar de Cristo. Aún tenía que ir delante del César para hablarle de Cristo al emperador, y todo esto es parte del plan de Dios para que su reino se siga extendiendo, mis amados. Así que, hermanos, la iglesia no puede ser detenida. Podemos nosotros pensar, como ahora que les compartía que estaban cerradas las carreteras, oremos y que el Señor nos permita reunirnos, pero la iglesia no se va a detener. Mis amados, aún dice el Señor Jesús que ni las puertas del Hades, recuerden, van a prevalecer. Aún, mis amados, lo espiritual que viene del diablo no va a oponerse a su iglesia, hermanos. Cuando la iglesia está actuando, va a haber oposición, pero aún eso no va a impedirnos que la iglesia se siga expandiendo. ¿Recuerdan? Ahora que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, llega la muerte de Esteban, todos son perseguidos, ¿y qué sucede? El evangelio sigue predicándose. Y vemos a Felipe que sigue, en vez de él estar triste, ay, mi hermano Pablo, mi hermano Esteban murió y amigo. No, él sigue predicando el evangelio. Él no se detuvo a hacer duelo, a tener luto, no, él sabía que tenía que seguir predicando. Y a pesar de la muerte de uno de nosotros, el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Es algo que debería ayudarnos a descansar. Recuerden, Cristo dijo que toda la autoridad les da, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, Él la tiene. Ahora, mis amados, vayan a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. Hoy repasaba un poco esta parte, mis amados, y dice el libro de Apocalipsis, el último que está ahí escrito en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 1, dice lo siguiente. Esto es cuando Juan, mis amados, Juan es el último de los discípulos que muere. Él, después de ser torturado y metido en una olla hirviendo de aceite, no muere, y lo mandan a una isla a ver si allá se muere de viejito, y no se murió, hermanos. Aún en eso él iba a morir cuando el Señor hubiera determinado. Y aquí vemos en el versículo 5, dice lo siguiente. Dice, y de Jesucristo, está hablando de lo que Juan tenía que mandar un mensaje, pero dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y qué dice ahí lo que sigue? Y el soberano ¿de quiénes? De los reyes de la tierra. Cristo, mis amados, es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está por encima de ellos. Él puede determinar aún, mis amados, en qué momento ellos mueren, en qué momento ellos reinan, cuándo se termina su reinado. Todo está en control de Él. Aún recuerden a Nabucodonosor. Llama mi atención porque el Señor le advierte un año antes que él va a hacerse como un animal si no se arrepiente y no da gloria a Dios. Y él termina como un animal comiendo hierba por 7 años, ¿se imaginan? Entonces vemos ahí la autoridad del Señor aún sobre un rey. ¿Quién era Nabucodonosor? Era alguien importante
pero él creyó que no era Dios el que merecía la gloria, sino él. Él mandó a hacer una estatua de oro y todas las cosas que hizo, pero el Señor lo humilló hasta que él, después de 7 años, voltea y reconoce que era Dios el que tenía toda la autoridad. Entonces, oh, sí, y ahora que veamos en el libro de los Hechos, mis amados, Herodes, en el capítulo 12, si no mal recuerdo, dice que él se enalteció, un ángel de Dios lo mata y es comido por gusanos. ¿Cuál es el problema de todo esto, mis amados? Que a veces el Señor nos está hablando a nuestras vidas para que recordemos que toda la gloria es para Él, nada es para nosotros, aunque todo lo que hagamos, Cristo es el que merece toda la gloria y la honra, porque Él está sentado en su trono. Él es Rey de Reyes. Así que mis amados, ahora vayan allá al capítulo 6 también. Ahora, mis amados, esto nos debería animar y nos debería recordar que ahora nosotros como iglesia, mis amados, somos una, una servidora de Cristo, podríamos llamarle así. Como iglesia estamos aquí no para servirnos a nosotros, estamos aquí para servir al Rey de Reyes. Y vamos a hacer lo que Él nos diga que hagamos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como esposos, como esposas, como padres. Él es Rey y cuando yo veo a Cristo como mi Rey, yo digo, Señor, perdóname. He vivido toda mi vida haciendo mi voluntad, haciendo la voluntad de alguien más y no la tuya. Perdóname y el Señor nos ayuda, mis amados. Ahora, vean el capítulo 6, hablando del juicio que vendrá sobre los que están en la tierra, versículo 15. Dice, lean desde el versículo 14. Dice, y el cielo se desvaneció. Quiero que imaginemos esto. Esto es como preparando la venida de Cristo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Se desvaneció, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, vean esto, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estos eran personas que creían que tenían la autoridad, que creían que ellos gobernaban y mandaban y que ellos hacían lo que ellos querían. De hecho, la semana pasada vimos un pasaje, que lo veremos ahorita al final, que dice que ellos se enseñorean de las personas. Y aún en esto, dice versículo 16, y decían, ¿quiénes decían? Todos estos que creían que tenían el poder, decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. ¿Se imaginan? Pedían a una peña es una roca muy grande, no sé si alguna vez han ido a un cerro que hay peñas. Por ejemplo, en Querétaro está la peña de, no recuerdo su nombre, Peña de Bernal, que son piedras. ¿Ok? Imagínense que ellos pedirán que esas piedras caigan sobre ellos para morir. Y dice aquí, escóndenos del rostro de aquel que está, ¿cómo dice? Sentado en el trono. O sea, las personas, al grado de que se rebelaron ante el Señor toda su vida y se hicieron necios y no escucharon la voz, no se arrepintieron, ellos van a pedir que las piedras caigan sobre ellos. Y dice aquí, y del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué dice ahí? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Mis amados, aún nosotros, en la misericordia de Dios y en su bondad y en su paciencia, a nosotros no nos dio lo que merecíamos. Tuvo misericordia de nosotros. Y es por eso que ahora estamos con vida, es por eso que ahora estamos aquí para poder reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer. Y que estamos aquí para servirlo a Él. Mis amados, la pregunta es si estamos incluyendo a Cristo en nuestros planes cuando nos conviene o nosotros estamos siendo útiles en sus planes. No es lo mismo que, oye Señor, ahora sí ocupo que me ayudes. Ven, voy a hacer un trámite de algo, de mi visa, del carro. No, ven Señor, ayúdame. No, si yo estoy sometiéndome a lo que Él me diga y que en todo lo que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. No Él está haciendo mi voluntad, eso es muy diferente. ¿Cuál es el problema? Que creemos que el Señor tiene que hacer nuestra voluntad y eso no es correcto. Nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza que Cristo es el que está sentado, que Él es reina, que Él es nuestra cabeza, que Él nos gobierna y que nosotros vamos a hacer lo que Él nos diga. Y que aún y a pesar de eso, dice Jesús, que aún somos siervos inútiles. Pero aún en eso, mis amados, la iglesia local, mis amados, debe reconocer a Cristo como su autoridad por nuestro bien, mis amados. Y mis amados, esto tiene que ver aún cuando recuerdan que
el Señor Jesús en Mateo 16 le da a Pedro y le dice, yo te doy, tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de él, hermanos, edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Y esas llaves, ¿a qué se referían? A que Pedro, aún recuerden, Pedro predica y se convierte en muchas personas, 3,000, luego 5,000. Pero aún cuando llegan Ananías y Zafira, Pedro dice, ustedes mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Que él tenía la autoridad para aún traer juicio sobre las personas. Esa es la autoridad que ha dado el Señor para que ahora nosotros podamos discernir cuando alguien está pecando, cuando alguien realmente está arrepentido. Hermanos, eso es algo que deberíamos pedirle al Señor sabiduría para poder estar firmes en Él. Ahora, vayan conmigo a 2 Corintios 5:20. Esta es una parte como un poco más para introducirnos a esta parte de que ahora somos sus embajadores, hermanos. Y mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros? Que hay rebeldía en nuestro corazón. De hecho, aún lo podemos ver en los hijos, los que tienen hijos, yo veo en los padres con sus hijos que no quieren obedecerles. Hay rebeldía en nuestro corazón. Desde pequeños no queremos obedecer a nuestros padres, no queremos hacer lo que nos dicen, y uno crece y el pecado es más grave. Ahora, ya cuando conocemos de Cristo, mis amados, dice el apóstol Pablo, vayan ahí a 2 Corintios, sí les dije 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice ahí? Reconcíliense con Dios. Mis amados, al nosotros ser parte de la iglesia y ver a Cristo como Señor, como Salvador, como Rey, mis amados, nosotros ya ahora somos sus embajadores. Y una embajada, mis amados, es, es una institución aquí en la tierra que representa a otro país en un país diferente. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en México, hay una embajada. Y mis amados, ¿qué hace esta embajada? Está representando a su país, y cuando hay un problema con algún ciudadano del otro país, hermanos, esta embajada está encargada de arreglar problemas. Ahora, mis amados, somos la iglesia verdadera de Cristo, hermanos, somos esa embajada, somos ese cuerpo de Cristo, pero que ahora estamos bajo su señorío. Y es por eso, mis amados, que nuestra tarea es ahora anunciarle a la gente que se arrepientan, que se reconcilien con Dios. No es otra tarea, somos embajadores. No sé si habíamos pensado eso. Dios nos ha enviado para representarlos como su pueblo, como sus hijos, como verdaderamente que Cristo es nuestro Señor. Ahora, mis amados, el que nosotros entendamos que Cristo ya ahora mismo es Rey, hermanos, porque Él muere y resucita. Y el pasaje que leemos en Filipenses, ¿recuerdan? Que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor. Ahora, mis amados, cuando Jesús es Señor, y yo entiendo en mi corazón, no únicamente en mi cabeza, si yo lo entiendo y lo creo, yo voy a poder obedecer. Y si Él me dice, ahora tú eres mi representante aquí en esta casa y vas a representarme delante de tus vecinos, delante de las... somos representantes en nombre de Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, ¿quién lo va a hacer? Solo aquellos que realmente vean a Cristo como su Rey. Todos aquellos que no vean a Jesús como su Rey, mis amados, van a ser rebeldes y van a querer hacer su voluntad. De hecho, hay muchas personas que dicen que son cristianos y que vemos en su manera de actuar o de hacer las cosas que ellos son reyes y señores. No es Cristo su Señor. Y es ahí, mis amados, donde cuando nosotros entendemos que Jesucristo es Rey y que ahora nosotros estamos bajo su señorío, vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Tal vez nos cueste trabajo hacerlo. Aún el día de ayer que íbamos a ir por el lugar del Señor de la Piedad, y yo me decía, predica. Yo decía, pues ya predicamos allá, otra vez voy a predicar. Sí, hermanos, el Señor nos manda a predicar. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero si el Señor nos mandó a ser discípulos y Él nos recuerda que Él está sentado en su trono, Él reina. Nada nos va a suceder. Nada nos va a suceder cuando estamos haciendo su voluntad que Él no quiera. Ahora, va a haber situaciones que nos sucedan permitidas por Él, porque aún en medio de la aflicción, en medio de la persecución, de algún golpe, de algún insulto, Él es Rey. Y Él va a cobrar venganza, hermanos. Él es el que tiene el señorío.
Ahora, se olvidé un pasaje, hermanos. Vayan a Apocalipsis 11, que estamos, ahorita que estamos en Apocalipsis, solo que lo anoté al final. Apocalipsis 11, ah, dice el versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Ahora, mis amados, Cristo ya es rey. Si probablemente uno lo dice, sí, yo ya sé que Él es rey, que Él está sentado en su trono a la derecha del Padre, Él tiene dominio, eso es a lo que se refiere, que Él está sentado. No quiere decir que está, que está sin hacer nada, no, Él está gobernando, Él está reinando. Aunque no lo veamos, Él está trabajando. De hecho, dice que Él trabaja y su Padre trabaja y nosotros estamos sirviéndolo a Él. Ahora, vean lo que dice Apocalipsis 11, 15. Dice lo siguiente, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, vean esto, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿cuánto tiempo, hermanos? Por los siglos de los siglos. El tiempo del Señor es muy diferente al nuestro. Él ya es rey, Él ya está reinando, y aunque veamos de calamidades, dificultades, problemas, yo debo recordar que Cristo está sentado, que Él es rey, que Él gobierna, que nada sucede aún, mis amados, un ave no cae del cielo sin que Dios lo permita, una enfermedad no llegará a mi vida sin que Él lo permita, la muerte de un ser querido, aún la salvación, mis amados, la salvación es del Señor. Y si Él reina, yo debo estar convencido de que Él es rey de reyes, que aunque, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en el Señor. Aunque esté pasándola muy mal, el Señor es rey, Él es rey, Él reina. ¿Y cuál es nuestro problema, mis amados? Que dejamos de poner nuestros ojos en Cristo. Y recuerden a Esteban, porque él estaba a punto de morir y él dice que él vio al Señor de pie y es porque él iba a ir ya a su presencia. Ahora, mis amados, el Señor en el momento que determine que nosotros que estamos aquí partamos con Él, Él va a hacerlo. Aún y a pesar de que yo coma la mejor comida, me alimente, haga ejercicio, todo, si Él determina que ahorita yo muera, voy a morir en ese momento. Puedo morir estar aquí predicando y no necesariamente alguien me tiene que dar un disparo. Lo pueden hacer, puede pasar como con este hermano, Charlie Kirk, que murió hablando de cosas buenas. Él dispararon y alguien de lejos le disparó y murió. ¿Por qué? Porque Dios determinó que así fuera. Aún en la soberanía de Dios está cuando nacemos, cuando morimos, todo lo que sucede, mis amados. Pero en esto debemos recordar que Cristo ya es rey. Él no va a reinar un tiempo y va a venir y solo va a reinar 1000 años. No, hermanos, Él ya es rey. Él ya está sentado en su trono. Y es por eso, viene a mi mente, mis amados, aún como a los apóstoles que habían pasado tiempo con Jesús y ahora ellos fueron mandados a hablarle a la gente todas las cosas que Cristo les mandó. Hermanos, ellos fueron obedientes, obedientes hasta la muerte. Tuvieron que morir de maneras diferentes. Santiago le mocharon la cabeza, Pedro crucificado boca abajo, Pablo decapitado. Hermanos, ellos murieron sabiendo quién era Cristo y ¿por qué, mis amados? Porque realmente habían tenido un conocimiento real de Cristo. Así que, hermanos, dice aún el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que deberíamos, mis amados, recordar que esta no es nuestra patria. Podemos decir que somos mexicanos y que el Señor nos puso aquí en México. Uno dice, bueno, ¿y por qué no nací en Brasil, en África, en China? Dios determinó que naciéramos aquí, Él es rey, aún en eso. Y aún, mis amados, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, mis amados, las iglesias representan actualmente el reino de Cristo aquí en la tierra. O sea, somos representantes en su nombre. Y es por eso, mis amados, que ahora nosotros debemos someternos a sus leyes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro rey. No es, es que esto de la Biblia no me gusta, esto lo voy a quitar. No, esto es lo que dice la palabra. Aún, mis amados, nosotros deberíamos arrodillarnos ante nuestro rey porque Él es rey de reyes, hermanos. Ante Él deberíamos arrodillarnos en todo tiempo, ¿no? Y aún en esto, mis amados, debemos recordar que el Señor Jesús, hermanos, no nos dejó solos para que nos gobernáramos a nosotros mismos. Que eso sucede cuando alguien no está dentro de una iglesia, hermanos. La gente cree que puede ser cristiano fuera de una iglesia y creen que pueden hacer lo que quieran, pero no, el Señor ha determinado cómo funciona una iglesia. Él ha puesto un pastor o pastores y, hermanos, Él va a pedir cuentas a lo que se hizo y a lo que no se hizo. ¿Qué deberíamos hacer? Orar por los pastores para que el Señor nos dé sabiduría cómo guiar a su pueblo.
Hermanos, yo tengo temor que el Señor Jesús me llame y me diga, hey, es que no lo exhortaste, no la corregiste, no lo amaste. Y yo digo, Señor, ayúdame realmente a hacerlo. Así que, hermanos, ante quién sí deberíamos arrodillarnos, ante Él, hermanos. Él nos dejó un ejemplo. Ahora, vayan a Mateo 5, por favor. Así que, mis amados, la iglesia no es un club social, hermanos. La iglesia no es como un lugar donde tú pagas para ir a divertirte, a pasar el tiempo. No, hermanos. La iglesia, hermanos, es la novia y la esposa futura de Cristo que ahora nos ha permitido ser parte de ella. Así que, mis amados, si el Señor permitió que su iglesia fuera perseguida, ¿recuerdan? Aún Él fue perseguido, aún sus apóstoles, aún su iglesia ahora mismo está siendo perseguida en muchos lugares, mis amados, pero Él vino para darnos su ejemplo. Dice Mateo 5, ¿ya lo tienen ahí? Mateo 5, Mateo capítulo 5, esta es parte del Sermón del Monte, y dice el versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, porque de ellos, ¿qué, mis amados? ¿De quién no es el reino de los cielos? De los que no padecen persecución. O sea, habrá personas que digan que son cristianos, pero si no están padeciendo como cristianos, de hecho, no solo es creer en Cristo, es también padecer. Y vamos a empezar a padecer de una manera particular con los vecinos, con la familia, aún Pablo habla, dice, de falsos hermanos, de peligros, de los gobernantes, de la gente que está sin Cristo. Vamos a padecer. ¿Quién va a padecer? Su verdadera iglesia. Pero dice aquí, bienaventurados. Son bendecidos aquellos que padecen. Podemos decir, híjole, pero la realidad es que no es fácil padecer. Pero el Señor me ve como bienaventurado, doblemente dichoso, feliz. Ahora, ¿quiénes son bienaventurados? Los que padecen persecución. Y dice que de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Entonces, tengo que recordar que ya soy parte de su pueblo, de su reino, que mi ciudadanía está en el cielo, que Cristo es Rey, para que día tras día yo pueda hacer su voluntad. Mis amados, al nosotros someternos a Cristo, hermanos, ya no, por eso el Señor Jesús le dice al joven rico, cuando le llama a seguirlo, Él le dice, mis amados, que venda lo que tiene, recuerden, y que se lo dé a los pobres y lo siga. Él estaba diciendo que muriera a sus deseos de su herencia que tenía y que tomara su cruz y siguiera a Cristo. ¿Cuál fue el problema del joven rico? Que dijo, no, yo prefiero. Dice que él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, amaba más su dinero y podemos ver en esto, mis amados. Dice Jesús que todo aquel que no toma su cruz cada día y le sigue, no puede ser su discípulo. No puede. Entonces uno sí debería examinarse, Señor, ¿por qué no estoy haciendo tu voluntad? Tal vez no he muerto a mí para seguir y obedecerte lo que tú me dices. Tú eres rey, no soy rey yo. No soy el rey de la casa, Cristo es el rey, hermanos. Cristo es el rey de nuestra casa, de nuestra vida, de la iglesia, rey de reyes, y deberíamos someternos a Él por nuestro bien. Hermanos, yo creo que al no darnos cuenta que ahora Cristo es nuestro rey, podemos estar viviendo una vida en nuestro reino, no en el reino de Cristo y reinando nosotros. Pero mis amados, el Rey de Reyes va a regresar. Él, mis amados, nos va a pedir cuentas qué hicimos con lo que nos dio. Aún el dinero, hermanos, aún el tiempo que tenemos, aún cómo aprovechamos eso que tenemos, aún las fuerzas que tenemos. Y si no las tenemos, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo de enfermedad para estar en una cama orando? El tiempo que estoy en casa, el tiempo que salgo para recordar que ya no somos de este mundo. No somos de este mundo. Antes nuestra ciudadanía, pues, era del diablo y pensábamos como todos piensan. Bueno, pues hay que tomar, hay que embriagarnos, hay que disfrutar, hay que comer, hay que hacer todo porque vamos a morir. Y todo se va a quedar, mis amados. El problema es que ahora no somos no somos de este mundo. Y eso lo hace el Señor. Él nos ayuda a recordar que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Allá está nuestra ciudadanía. Y es por eso, mis amados, que dice aquí que todos aquellos que padecen persecución, todos aquellos que son perseguidos por causa de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Esa es mi ciudadanía, el reino de los cielos. Y aunque Juan en Apocalipsis dice que esta tierra va a ser destruida y va a ser quemada y va a ser hecha nueva, y dice que el cielo baja a la tierra, mis amados, pues debemos recordar que, hermanos, cuando Cristo venga ya no habrá dolor, no habrá muerte, todo pasará. ¿Cuándo sucederá eso? Hasta que Cristo regrese o que yo vaya a su presencia. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos llama
a que pongamos nuestra confianza y esperanza en Él. Ahora, por último, vayan a Mateo 20, que es el pasaje que terminábamos la semana pasada. Ahora, mis amados, con el pasaje que comencé, cuando Jesús dice que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, creo que en muchas ocasiones nosotros perdemos de vista eso, que Jesús tiene toda la autoridad, ya la tiene, porque en qué momento se le dio. Aún cuando Él viene a la tierra, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. Y aún en eso, mis amados, aún sus discípulos no entendían muchas cosas. Y aún nosotros creo que podemos perder de vista que Cristo tiene toda la autoridad. Es más, aún si llegara por mí la policía en el momento que estoy predicando, el Señor va a usar eso para que yo vaya a un lugar, a una cárcel, a un reclusorio, a predicar. El Señor va a usar todo, hermanos. Va a suceder en algún momento. Vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Por hablar de Cristo. Va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Estar listos y recordar que Cristo está reinando. Que aunque yo esté en cualquier lugar al que el Señor me mande a ir, es porque Él lo ha determinado así. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo tienen que pasar para hacer su voluntad? Vean lo que dice Mateo 20. Dice, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, esta está hablando a sus discípulos, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué va a ser? Su servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Pero Él pone el ejemplo, hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, Cristo, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir a la tierra? Ninguna. ¿Por qué lo hizo? Porque obedeció al Padre, para dar gloria al Padre, porque Él sabía que Dios Padre era su autoridad y Él obedeció y vino a la tierra. Ahora, hermanos, Él vino, nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida. Y ahora que somos parte de su reino, mis amados, Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Cuál es el problema nuestro, mis amados? Que nosotros creemos que podemos hacer nuestra voluntad. No es así, mis amados. Y esto sucede cuando nosotros nos predicamos algo diferente. Hermanos, aún creo que estamos a tiempo de pedirle perdón al Señor. Si hemos vivido haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Y aún es tiempo, mis amados, de someternos a Él. El día de hoy no estamos tarde, hermanos. Aún si el día de hoy fuera el último día de nuestra vida, que el día de hoy seamos las 5 horas, 10 horas, las horas que nos queden de vida, o los días que nos queden, o los años, o los meses, que recordemos que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, que fuimos comprados, pero no para hacer nuestra voluntad, sino la de Cristo. Y dice aquí que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciarle a la gente que se vuelva a Dios, que se arrepiente y cree en Él, para que puedan ser parte de su reino. Así como alguien lo hizo con nosotros, hermanos, pues Él quiere que como iglesia veamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que ahora podamos dar testimonio de Él. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta tarde quiero